Hola Carla, soy Miguel. Quería saber cuál es la importancia del trabajo en equipo en el alpinismo y si nos puedes contar alguna anécdota relacionada con esto. Hay una anécdota que para mí refleja realmente lo que es el trabajo en equipo. A principios de siglo, todos sabemos que en montañismo tenemos esas fotografías, esas imágenes de todos los montañistas, así 30 gente subiendo, unidos por una cuerda, avanzando. Y así era como se empezó a subir las montañas, encordados, avanzando juntos. Que fue, de pronto cambió. En aquel entonces, cuando se lograba una cima, se hablaba de, subieron los españoles, los ingleses, los suizos, los chinos, no fulanito de tal. Y después de mencionar la nacionalidad que había logrado, se mencionaba el nombre del líder, bajo el liderazgo de fulano de tal, de John Hunt, que fue quien lideró el primer ascenso a la cumbre del Everest. Y después ya te decían quiénes habían subido. Conforme fue pasando el tiempo, empezó a haber mucho más protagonismo. Y entonces era de que, bueno, de que yo llego primero, o yo llego después, o yo llegué con un pie, o yo más rápido, y etcétera. Y entonces empezó esa competencia que cuando yo hace 30 años empiezo a subir ya montañas de manera formal, pues no se usaba tanto eso de ir encordados. Se hablaba de aquella película de Solo, en donde se te demostraba cómo tú solo podías subir, como no necesitabas de nada ni de nadie. Y entonces era subir y bajar solo. Cuando yo empiezo a subir montañas, rara vez nos encordábamos. Y llegó una expedición, que es la anécdota que te quiero contar, que les quiero contar, en donde llegamos a Alaska, 2 neozelandeses, 3 australianos y yo, como única mujer y mexicana. Cuando llegamos ahí, Peter, que era el líder de la expedición y amigo mío, nos dice, vamos a subir encordados. Y yo decía, ¿cómo nos vamos a encordar? Si apenas si conozco al resto del equipo. O sea, yo conocía a Peter y conocía a Jeff. A los demás eran amigos de ellos. Y yo decía, pues si no me amarro ni con el que llevaba 8 años de novia, yo que me iba a amarrar con un desconocido. Y la verdad es que Peter nos dijo, ¿subimos amarrados, encordados o no subimos? Y el ser humano somos muy mal pensados, pero siempre del otro. Es que yo no lo conozco, es que qué tal si no es bueno, es que qué tal si no sabe hacer esto. Pero ellos piensan idéntico hacia acá, ¿no? Como no nos conocíamos, todos estuvimos de acuerdo en que no nos queríamos encordar. Y Peter dijo, o subimos encordados o no subimos. Ese es un trabajo en equipo y vamos a llegar todos juntos. Y nos encordamos. Y la verdad es que cuando vas encordado, cuando vas unido por tu arnés a una cuerda con un compañero, no es porque fue un capricho del líder. El que va punteando te va marcando el ritmo y va abriendo la huella. Y tú sabes que exactamente donde él pisó, tú puedes pisar con seguridad. El que viene atrás no es el menos importante o el que va más lento. Es la persona que se vuelve el anclaje. Es tu seguridad. Cualquier error que cometan los demás clava el piolete y se convierte en la autodetención de todos. Los de en medio vamos manteniendo el ritmo. Llegó un momento en que aquel grupo de desconocidos se integró no como un equipo, como una familia. Ya teníamos perfectamente el ritmo, ya nos leíamos, sabíamos perfecto cómo se sentía uno y otro. Y llegó un momento en el que íbamos hacia la cumbre. Y estábamos avanzando, el viento empezó a pegar fuertísimo. Yo venía en medio, Peter iba punteando, Jeff venía de retaguardia, hicimos 2 cordadas. Y cuando íbamos avanzando, de pronto así la nieve polvo nos golpeaba como si fueran cubetadas de arena en la cara, que eran de nieve polvo. La temperatura empezó a bajar y todos sabemos que vientos fuertes, descenso de temperaturas, congelaciones, amputaciones. Así que el líder lo único que hizo fue una seña, media vuelta y de regreso. Y ahí sí no lo cuestionas. Nos dimos la media vuelta, el que venía de retaguardia se convirtió ahora en el líder se convirtió ahora en retaguardia y empezamos a avanzar. Íbamos por una arista, el viento estaba golpeando fuertísimo y yo lo único que pensé fue voy a clavar los 12 picos de mi crampón. O sea, yo dije voy a levantar, los voy a clavar porque tengo que dar ese paso firme. Y en eso siento como si me patearan la mochila, el viento me hace perder el balance y me voy de espaldas. Y empiezo a caer y lo único que pensé fue ya me maté. Y como no me quiero morir, inmediatamente autodetención, así que me detuve con uñas, dientes, como pude. Empiezo a subir
Y cuando ya, o sea, asustadísima, porque sí estuvo fuerte el impacto, y se me olvidó por completo que venía encordada. Entonces, de repente volteo y veo a mis compañeros y yo esperando un poco que me dijeran, oye, ¿cómo estás? Vimos que casi te mueres, ¿necesitas algo? Y no me decían nada. Y yo, pues a lo mejor no me vieron, ¿verdad? Y yo, es que me caí. Y en eso uno de ellos me dice, muévete. Y yo, o sea, sí vieron que me caí y no les importó. El líder voltea y me dice, ya lo sé, y sigue caminando. Y me enseñó la cuerda. Y en ese momento para mí fue como, a ver, venimos encordados. En la montaña, si tú cometes un error tan sencillo como levantarte los anteojos o los lentes, en segundos ceguera de nieve. Se te quema la córnea. No puedes hacer eso. Te quitas el guante un segundo y adiós dedos. No te hidratas lo suficiente y olvídate de los dedos de los pies. Un pequeño error te cuesta demasiado caro. Pero si tú lo cometes, tú pagas las consecuencias. Nada más que cuando vas encordado, cuando vas en equipo, no se vale que tu error impacte en los demás. En ese momento yo dije, no puedo estar pensando en dónde clavar los 12 picos de mi crampón. Tengo que pensar en que gracias a mi compañero yo puedo avanzar. Y que si yo me detengo al que viene atrás de mí. Y para mí eso es el trabajo en equipo. Cuando te das cuenta que si tú avanzas y tú creces, dejas que el otro crezca. Que en la medida en la que tú cumples tu parte, también permites que los otros cumplan la suya. Que se trata no solo de pensar en ti, sino de agradecer la confianza que los otros están depositando para poder lograr el fin último al que todos queremos alcanzar. La verdad, para mí fue una de las mejores experiencias que he tenido, porque aprendí que el trabajo en equipo no son teorías ni definiciones lindas, son esa voluntad realmente de disfrutar el logro del otro, el avance del otro, el saber que al final todos buscamos lo mismo, todos buscamos ser felices, todos buscamos tener éxito, todos buscamos estar plenos, porque todos queremos una mejor versión de nosotros. Y lo único que nos corresponde es colaborar para que eso se logre. Y ese es otro de los grandes aprendizajes que la naturaleza me dio, la colaboración. Ahí el protagonismo no importa. Lo único que importa es que surja el fin último. Para mí eso es trabajo en equipo. Hola Carla, soy Alberto. A veces nos esforzamos por conseguir alguna cosa o alcanzar alguna meta, pero sin embargo no lo conseguimos. ¿Qué nos dirías para lidiar con esa frustración? Bueno, Alberto, te cuento una anécdota. Año 1998, 19 de mayo. Estábamos a 7.900 metros en el campamento 4 del Everest por su vertiente sur. Empezamos a subir, temperatura promedio menos 18, vientos de hasta 50, 60 kilómetros por hora. Después de estar 2 meses en la montaña, de haber renunciado a mi trabajo, de haber pedido patrocinios, de haber hecho 1000 cosas, ya estaba ahí. Empiezo a avanzar, 1 paso, 2, 5, teníamos la consigna que a las 12 del día, estés donde estés, te regresas, porque si pasas de esa hora hay mucho riesgo de no bajar. Eran las 7 de la mañana, estábamos en perfecto tiempo. Llega un punto a 8.768 metros, ya casi por llegar, habiendo pasado lo que es la cima sur, que mis compañeros se detienen y yo le pregunto a un Sherpa que venía detrás de mí, que él ya había hecho la cumbre en una ocasión anterior, le pregunté que cuánto faltaba. Y él voltea y me dice, ¿ves ese piquito que está ahí? Y yo, sí. Me dice, pues esa es la cumbre. Me dice, estamos a 80 metros, media hora. Media hora, después de lo que ya habíamos recorrido, de todo ese esfuerzo, yo ya había perdido en ese momento 12 kilos de peso, nada más en el esfuerzo físico de mi cuerpo por mantener el calor corporal. Bueno, cuando me dicen eso, me hidrato, ahora sí que me emociono, digo, ya falta nada después de todo lo que he hecho, empiezo a caminar y en ese momento mis compañeros ingleses se detienen y me dicen, hasta aquí llegamos. Yo dije, bueno, a estos hombres les falta oxígeno en el cerebro, o sea, como por qué se quieren detener a menos de media hora, y les empiezo a explicar, piquito, cumbre, ahí está, sí se puede, vamos, yo queriendo motivarlos, y llega uno y me dice, no podemos seguir. Estábamos justo en lo que se conoce como el escalón Hillary, esta pared de aproximadamente 12 metros de alto, 2,5 metros de ancho,
terreno mixto, hielo y roca, no es caminadito, tiene una demanda técnica que si das un mal paso a la derecha es China y a la izquierda es Nepal y no quieres ir a ningún lado en ese momento. Así que para asegurar no solo tu ascenso, sino tu descenso, recordando que el viaje es de ida y vuelta, hay que colocar una cuerda. Cuando llegamos a ese punto, mis compañeros me empiezan a decir, no es que no queramos continuar, es que se nos olvidó la cuerda. A 80 metros. 2 meses en la montaña, 5 años pidiendo patrocinios, 8 años en el proyecto, media vuelta y de regreso. ¿Podíamos subir sin cuerda? La verdad, sí. Pero bajar sin cuerda, con las condiciones que había en ese momento, le podían haber costado la vida a cualquiera de los miembros del equipo. Y no estábamos dispuestos a perder a ningún miembro del equipo. Así que media vuelta y de regreso, todos al base. O sea, imagínate el nivel de frustración. O sea, yo no solamente estaba frustrada, estaba furiosa. Yo decía, ¿a quién se le olvidó la cuerda? No, mentalmente yo iba preparada para tormentas, cambios de clima, avalanchas, edema, ceguera de nieve, o sea, todos los riesgos que había en la montaña. Me había preparado en esa ley de Murphy que les contaba. Me había preparado, pero no me había preparado para que alguien de mi equipo no hiciera su trabajo. Fue muy frustrante. Obviamente llegamos al campamento base, fue terrible, las culpas de quién no había hecho su parte, quién no había hecho lo que le tocaba, etcétera. Y la verdad es que cuando llegué a México, yo todavía con esta frustración y con este enojo de haber renunciado a tantas cosas y que no había sido por falta de preparación, no había sido por falta de entrenamiento, no había sido por falta de ganas, había sido porque alguien arruinó, y yo lo decía así, alguien arruinó mi expedición. Y de pronto me doy cuenta con un pequeño cuento trabalenguas que leí, que al final en este juego de todo el mundo quería hacer algo importante, cualquiera hubiera podido hacerlo, al final había una frase que decía, pero nadie hizo lo que cualquiera hubiera podido hacer. Yo no pregunté quién lleva la cuerda. ¿Ayudo? ¿Qué necesitas? Y en ese momento, contestando a tu pregunta, aquella frustración tan fuerte, tan dolorosa, porque a nadie nos gusta el vernos fracasados, el vernos derrotados, cuando hemos puesto el alma, el tiempo, dinero, esfuerzo, vida para lograr algo y que no funcione, de pronto te das cuenta que realmente si logras comprender lo que faltó hacer, ese hecho, ese fracaso, ese error se convierte en un maestro. Los orientales dicen que la única forma de transformar el dolor es a través de la comprensión. Cuando algo que nos duele, cuando algo que nos frustra, lo entendemos y nos damos cuenta que, pues a mí, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Yo no pregunté en qué te ayudo, qué puedo hacer por ti. Y la montaña me dio una gran lección. Me dijo, no basta con que te entrenes, te nutras, te prepares, hagas perfecto lo que quieres hacer y tengas tu estrategia y hagas todo súper bien. Si no te importa el de al lado y no le preguntas qué necesitas, no vas a obtener la información que tú necesitas para seguir recorriendo lo que te faltaba. En ese momento, aquel fracaso frustrante ya no dolía. En ese momento se convirtió en un aprendizaje que me ha servido en muchas áreas de mi vida, porque son muchas las metas que he querido lograr. Y en ese momento me pregunto, ¿no se me está olvidando preguntarle a nadie qué necesita, cómo ayudo? Y cambia completamente. Así que cuando vemos esos errores o fracasos como una fuente inagotable de enseñanzas, de herramientas, de aprendizaje, deja de pesar, deja de doler y al contrario, te fortalece. Hola Carla, soy Sergio. Te he escuchado una frase que me parece muy inspiradora. Tu actitud determina tu altitud. ¿Puedes explicarnos más sobre esto? Sí, bueno, la verdad es que es una frase que me ha acompañado durante mucho tiempo, porque fue precisamente ese descubrir que eres tú y nada más que tú quien define hasta dónde quieres llegar. Es maravilloso la capacidad que tenemos de poder elegir lo que pensamos y de poder elegir nuestras propias metas. La verdad es que el pensar llegar cada vez más alto dependía también de
de las oportunidades que veíamos a nuestro alrededor. Recuerdo Campamento 3 en el Everest por el sur, cuando en el 98 hice un intento por esta vía. Recuerdo haber llegado a este campamento y ver a este hombre pues ruso, enorme, fuertísimo, que estaba llorando y que me decía, es que esto está muy difícil, es que yo no puedo. Y yo decía, eres ruso, o sea, eso déjalo para mí, que eso vengo de México, pero tú no me puedes decir que hace frío. Y entendí la importancia de elegir estos pensamientos, ¿no? De cómo realmente te puedes rendir o no te puedes rendir. Que ahí, en la montaña y en la naturaleza, poco importan tus títulos. Poco importan de quién eres hijo, si eres alto, rubio, moreno, bajito, pelirrojo, gordo, flaco. No importa. Lo que importa es tu actitud. Lo que importa es cómo ves las situaciones, cómo ves las oportunidades. Si las ves como obstáculos o las ves como oportunidad. Mucha gente habla de estas piedras en el camino, ¿no? Que dicen, no, bueno, es que el camino estaba lleno de piedras y la dificultad. Ok, sí es como piensa y se vale. Pero cuando yo pienso en piedras, digo, pues perfecto, ya tengo apoyo. Es que en una pared, en una montaña, tener una piedra es excelente. O sea, tienes perfectamente en dónde colocarte para poder subir más alto y para poder anclarte desde ese punto. Y a eso me refiero cuando digo tu actitud determina tu altitud. ¿Cómo ves las piedras del camino? ¿Cómo ves los aprendizajes? ¿Cómo ves las experiencias? Como fracasos que vas acumulando y metiendo en tu mochila y que lo único que hacen es que tu ascenso sea mucho más pesado, o esas experiencias que has enfrentado, esas situaciones que has vivido, se convierten en aprendizajes y nuevas herramientas que pones. O sea, al final vas a llevar peso en tu mochila. Tú eliges si lo que estás poniendo son herramientas o son piedras. Y las piedras te sirven para apoyarte, pero no para estarlas cargando. También cuando hablo de que tu actitud determina tu altitud, a mayor altitud también se dificulta mucho el avance. La falta de oxígeno, la falta de presión atmosférica, hace que cada pequeño paso te cueste mucho más. Y es entonces cuando se demanda más de ti ese motor que te lleva. Te puedo compartir que llegó un momento en ciertas montañas en donde de verdad avanzar era difícil. Y empecé a dedicar mis pasos, empecé a ponerle nombre y apellido. Dije, esto no es por mí, esto también va por fulano de tal, por sutano, por mi madre, por esto, por lo otro, porque son personas que me ayudan a estar aquí. Entonces, cuando también tu actitud es de servicio, de que lo que estás haciendo no solo para ti, que tú no eres el fin último de lo que estás buscando, sino que lo estás haciendo porque hay alguien que creyó en ti, por aquella niñita del campamento, por la persona que me decía, mis amigos, que me decían, oye, ¿cuánto te falta de dinero para completar para la expedición? Y yo le hablaba en miles de dólares y él me decía, bueno, entre los amigos te juntamos $20 para unos calcetines o algo, pero contaba. Y ese pensar en que estás acompañado, en que no estás solo, en que lo que estás haciendo no solamente te beneficia a ti, sino que va a servir para algo más, también es una actitud que te puede llevar cada vez más alto.